Buenos días, señores. Gracias por todos los comentarios que han enviado por WhatsApp. La verdad es que muchos de ellos son muy apropiados, o mejor dicho, todos son apropiados, todos versan de la temática inicial del curso. Me alegra de que hayamos encontrado la herramienta para hacer de este curso algo más fluido, una mezcla entre lo que hemos visto en los videos y la comunicación por WhatsApp. Y bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el segundo bloque de videos que hemos preparado para el día de hoy. ¿Ok? Bien, para este segundo día vamos a entrar de lleno en lo que es el proceso de gestión del riesgo. Ese proceso de gestión del riesgo lo vamos a ir desarrollando paso a paso, tomando como parámetro de referencia todos los puntos que el PMBOK detalla para el análisis y la gestión del riesgo. Quizás en la lámina anterior no se veía tan claro, pero en esta se ve bastante mejor. Vamos a ir describiendo, esta primera lámina es una especie de derrotero de lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del día. Bien, siendo así, entonces podemos decir que el PMBOK tiene un capítulo exclusivamente dedicado a temas de riesgo. Nosotros lo vamos a tomar como tal, vamos a hacer ciertas variaciones y ciertas adaptaciones con respecto a la cultura y a la normativa local, pero básicamente lo que vamos a seguir es ese camino. Entonces, inicialmente, la descripción general que menciona ahí de la gestión de los riesgos del proyecto tiene que ver con el alcance y los objetivos del proceso de gestión de riesgo. Básicamente lo que se busca es garantizar que este proceso de riesgo, este proceso de análisis, cuantificación, cualificación del riesgo esté alineado con la gestión del proyecto en forma general, en forma integral o en forma más amplia. Luego vamos a pasar revista por cada uno de esos 6 subcapítulos que tiene este capítulo de riesgo, en el cual comienza primero con una planificación de riesgo, como una identificación de los riesgos conocidos tanto como sea posible. A continuación, entramos más bien a ver exactamente los riesgos de una manera mucho más detallada. Hay varias herramientas que las vamos a ir descubriendo el día de hoy como parte de la metodología para encontrar los riesgos. Algunos, como hemos dicho, son muy visibles, otros no tanto, por las causas y consecuencias que esto pueda traer. Luego vamos a hablar del del análisis cualitativo de los riesgos, es decir, ver las características más importantes de los riesgos individuales para poder jerarquizarlos o para poderles dar un orden para las acciones futuras que vayamos a tener. Una vez que ya hemos hecho este análisis cualitativo, vamos a pasar a la parte ya cuantitativa, es decir, asignarle una métrica para ver cuál es el efecto combinado de estos riesgos en el impacto general que pueda tener en el proyecto. Luego ya vamos a entrar a ver cuáles son los planes de respuesta que podemos nosotros implementar para que estos riesgos sean mitigados o sean eliminados. Es decir, ver las estrategias, las acciones que vayamos a tomar para cada riesgo en forma individual y en forma general en el proyecto. E integrarlos de forma que se los vea como un todo con respecto a la administración general del proyecto. Y finalmente, no menos importante, es la parte que tiene que ver con monitorear y controlar los riesgos del proyecto. Es decir, acciones que han sido acordadas, revisar si ha habido cambios en los riesgos, ver acciones adicionales, ver inclusive peligros nuevos, riesgos nuevos que puedan aparecer y ver la efectividad del proceso de gestión del proyecto. Esto de aquí también involucra los controles, me refiero a los fundamentos que queden por escrito de todo lo que pueda haber pasado para hacer un control, no tan solo durante el proyecto, sino posterior al proyecto y que además sirvan, como hemos mencionado antes, como lecciones también del proyecto hacia otros proyectos que estén por venir. Bien, el primero de los puntos que vamos a revisar es el que está numerado como 11.1, que tiene que ver con el plan de gestión de riesgo.
Ese plan de gestión de riesgo tiene unos objetivos básicos, que es básicamente desarrollar la estrategia general de los riesgos para el proyecto, decidir cómo se ejecutarán esos procesos de gestión e integrarlos en la gestión de riesgos del proyecto con todas las demás actividades de gestión del proyecto. ¿Cuáles son las otras actividades de gestión del proyecto? Bueno, de acuerdo al PMBOK, también podemos decir que hay la parte financiera, hay la parte de seguridad, hay la parte de suministros, entre otras, que también implican pues una integración completa entre todas estas áreas. Los principales criterios para que un plan de gestión de riesgo sea válido, la aceptación por parte de las personas que estén interesadas o de todos los stakeholders, es decir, de todas las partes intervinientes, algunas muy visibles y otras, la parte social especialmente, que no es siempre tan visible de buenas a primeras. Luego, la alineación con las restricciones internas y externas del proyecto. Internas pueden ser presupuestarias, tiempo, y externas pueden ser normativas, entre otras cosas. Y el equilibrio entre el costo y el beneficio que vamos a obtener. ¿Qué debe de tener un plan de gestión de riesgo? Veamos. Primero, obviamente, una descripción del proyecto, tener claros los objetivos, saber cuáles son las características operacionales y técnicas requeridas y un soporte requerido de roles y responsabilidades. Hay una matriz para esto en la cual se debe de asignar los roles y responsabilidades para cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Algunos son combinados, pero eso debe de quedar inicialmente ya establecido para evitar luego faltas en cuanto a quién debía hacer algo o quién debía reaccionar o quién debía tomar acciones ante determinado evento. Luego una descripción de la metodología de la gestión de riesgo. Finalmente unas definiciones, métricas, umbrales o límites y un cronograma como tal. Para continuar con unos resultados, en este capítulo nos vamos a concentrar el día de hoy, la identificación de riesgos, que como hemos dicho hay varias metodologías, vamos a ver las principales aquí, unas muy conocidas y otras quizás un poquito más novedosas, para seguir con el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo, los planes de respuesta, monitoreo y control. Luego hay otros temas, otros planes relevantes, resumen, referencias, aprobaciones, etcétera, que tienen que ser también parte del plan de gestión de riesgo, pero digamos que la parte medular va a estar enfocada en esta identificación y análisis de riesgo que está puesta o expuesta en este capítulo 4 como tal. Un ejemplo del formato para conjugar todos esos puntos que hemos mencionado anteriormente es el que ustedes ven en este momento en pantalla. Está, como habíamos dicho, el nombre del proyecto, quién lo prepara, la fecha, la descripción de la metodología, el enfoque, las herramientas. Adelanto un poco, pueden ser herramientas tipo matriz FODA, pueden ser tipo metodología Crawford o Post-its, puede ser diagramas de espinas de pescado, tormenta de ideas, etc. Una variedad de herramientas en las cuales el equipo de trabajo se tiene que reunir para comenzar a definir cuáles son los riesgos a los cuales se va a enfrentar el proyecto. Asimismo, hay que definir cuál es la fuente de información, ver los roles y responsabilidades, tal como había dicho antes, cuáles son las acciones para la gerencia de riesgo, nombrar un líder de equipo, los miembros de equipo y equipo o miembros de soporte del equipo, así para cada una de las acciones. Y finalmente un presupuesto o definir un presupuesto para solventar cada una de esas acciones que se piensa tomar para cada una de esas acciones de riesgo en caso de presentarse. Bien, ahora vamos a entrar en lo que he venido ya anticipando, que es la identificación de los riesgos en cada uno de los eventos que puedan presentar. Vamos a comenzar esta parte de identificación de riesgo con una frase que la leí en un libro. El autor es un autor anónimo desconocido, pero resume bastante bien lo que debemos de hacer nosotros como administradores de proyecto, como ingenieros de obra a cargo de una obra en la cual hay riesgos. Y dice así: si un administrador de proyectos no conoce los criterios de éxito de sus proyectos,
no podrá entonces identificar los riesgos que le pueden impedir alcanzar el éxito de los mismos. Es decir, y esto ya es una cuota mía, una persona que esté a cargo de una obra tiene que analizar perfectamente bien cuáles son los riesgos a los cuales se va a enfrentar, porque de lo contrario no va a poder llegar a cumplir con las metas que tiene establecidas. Lo primero entonces que nosotros debemos de tener en cuenta es la redacción. ¿Cómo vamos a redactar los eventos de riesgo? Redactar el acontecimiento debe hacerse con una descripción clara y concreta de cómo pueden afectar negativamente, o como hemos dicho también positivamente, a los objetivos del proyecto. ¿Cómo podrían afectarlos? En cualquiera de esas 4 categorías o ejes que están ahí. Tiempo, costo, alcance, me refiero al alcance del proyecto como tal, que no se logre cumplir todo lo que se tenía previsto, o en la calidad del mismo, así como identificando las causas probables que generan dicha afectación. Entonces, esa definición o esa redacción de los eventos de riesgo debería de tomar o debería diferenciar 2 cosas. Lo primero es qué es el efecto, ¿sí? La fecha de finalización, como dice ahí el proyecto, es X. Ese es el efecto, eso es lo que podría causar, lo que podría generar algo, un evento de riesgo como tal. Luego hay que ver qué es la causa. Un posible retraso, como está puesto en el ejemplo ahí, en la fecha de terminación del proyecto, esa primera parte sería el efecto, se debe, aquí viene la causa, a retrasos en la entrega del material X y Z. Y finalmente, ¿cuál es el impacto que eso podría tener? Podría generar una penalización del 5% en el costo final del proyecto. Fíjense ustedes entonces que al redactar cuál es el evento de riesgo, nosotros tenemos que tener básicamente 3 cosas en mente. El efecto que ocasiona una causa determinada y esa causa determinada ponerle una métrica posible, en dinero, en tiempo, en algo. ¿Ok? De esa forma nosotros tendremos un evento de riesgo correctamente redactado. En esta identificación de riesgos en proyectos de construcción, nosotros solemos decir que es un proceso iterativo, es decir, es un proceso permanente, es un proceso que se retroalimenta constantemente. Los proyectos de construcción se desarrollan y evolucionan a través de fases sucesivas de proyecto, que no son iguales. Nos diferenciamos en el ámbito de la construcción de otro tipo de industrias que tienen un proceso que es básicamente repetitivo y similar. En proyectos de construcción, ustedes bien saben, 2 obras no son iguales, dentro de una misma obra, cada etapa no es tan repetitiva, porque la cimentación yo no la vuelvo a repetir hasta que no me encuentre con otra obra, y así cada una de las partes. Entonces los riesgos previamente identificados pueden cambiar y pueden aparecer nuevos riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Cuando yo estudio el proyecto, estudio sus fases, puedo identificar ya inicialmente una serie de riesgos, pero pueden aparecer otros no contemplados inicialmente. Para una mejor planificación e identificación de riesgos en proyectos de construcción, los riesgos pueden agruparse bajo categorías de riesgo o eventos desencadenantes que podrían permitir que se den ya no un solo riesgo, sino varios riesgos. Bien, a continuación tenemos una lámina en la cual hay una gráfica con un trabajador que le está entregando a otro unas gafas de seguridad, ¿verdad? Para amenizar un poquito este curso, vamos a hacer algo, ¿no? ¿verdad? Pero antes de eso vamos a darles una introducción. Hay un video dentro del paquete de videos que están subidos en el YouTube que se llama Prueba de habilidades de observación, ¿ok? Básicamente lo que busco yo con eso es concientizar que cuando nosotros estamos enfocados en algo, muchas veces vemos o dejamos, mejor dicho, pasar ciertas cosas. No vemos, y en este caso me voy a enfocar en los peligros, representados de una manera diferente.
no vemos ciertos peligros porque estamos enfocados nosotros con un objetivo claro, etcétera, etcétera, y dejamos pasar ciertas cosas que a la larga pueden devenir en problemas, en riesgos, en accidentes, etcétera. Por eso este video lo he llamado yo, lo he retitulado Amigo o Enemigo, ¿ok? Quiero entonces que vayan a YouTube, carguen ese video y lo vean hasta los 40 segundos iniciales, ¿ok? Y luego les va a hacer una pregunta, pero quiero que lo hagan así para que vean verdaderamente, ustedes en su casa, en sus oficinas, podrán ver qué tan observadores han sido, ¿ok? Cuéntenme entonces, en 2 segundos yo regreso para seguir conversando del tema. Bien, ¿qué les pareció? Espero que hayan sonreído un ratito viendo ese video. No les voy a adelantar por este medio para, en cierta forma, obligarlos a que vean el video. Ok, bueno, una vez que ya han probado sus habilidades de observación, vamos a continuar porque es necesario desarrollar esa habilidad para poder identificar los riesgos en los proyectos de construcción. Dependiendo de la fuente, dentro o fuera de la organización, puede haber riesgos internos o riesgos también externos. Asimismo, esa clasificación puede venir, sea el tipo de proyecto, sea un proyecto local o un proyecto internacional, añade complejidad al punto. También dependiendo de las partes que serán responsables de administrar los riesgos o los diferentes agentes involucrados en todo el proceso de construcción. Hay asimismo otra recomendación que es desglosar las actividades en lo que el PMBOK llama EDT o WBS por sus siglas en inglés, ver las fuentes de riesgo y también tener en cuenta el ciclo de vida o fase del proyecto como tal. Un análisis que hicimos hace un tiempo con unos alumnos de la Universidad Católica comenzó por analizar cierto número de obras relativamente significativo, obras relativamente importantes, y ver cuáles eran los riesgos comunes que nos encontrábamos en edificaciones, tanto por el lado interno como por el lado relativo al contrato y también riesgos externos. Encontramos una variedad de cosas, entre ellas están aquí listadas. Básicamente los riesgos internos venían siendo riesgos técnicos de diferente índole. También estaban los cambios y la modificación de los diseños, lo cual ocasiona retrasos o problemas también financieros o de tiempo. Ya entrando en el plano económico, una baja cartera de clientes y obras también ocasionaba problemas de flujo. Falta de capacitación del personal, es decir, personal haciendo labores para las cuales no ha sido entrenado previamente. Falta de comunicación entre el contratante y el contratista para definir exactamente el alcance de la obra. Deficiencias en el estudio de mercado, esto ya desde el punto de vista ya más económico y de mercado. Estudios de suelos y ambientales deficientes que no han considerado la suficiente impacto que puedan tener en el medio ambiente. Falta de planes de contingencia o en nuestro caso, como hemos adelantado, planes de respuesta ante la presentación de ciertos riesgos. Deficiencias en el sistema de control de calidad. Falta de una política eficaz para la gestión de riesgos. Disponibilidades de terrenos, eso ya es temas de mercado. Diferencia en la interpretación de alcance entre contratante y contratista, es un poco lo que hablamos hace un momento de la falta de comunicación. Entrega de informes erróneos o incompletos, un estudio de factibilidad deficiente, modificaciones en la cimentación por requerimientos especiales del cliente. Es decir, son muchos de esos temas que atañen directamente a la constructora y a su entorno inmediato. Siguiendo con la lista, errores en el diseño y reprocesos por ambigüedad en la información suministrada como base para los diseños estructurales, es decir, información equivocada, información no real. Cambios o rotación de personal encargados de la coordinación, organización y dirección del proyecto, y por ende el transmitir la información del que sale al que está entrando también es deficiente. Errores presentados en el diseño por la omisión de requisitos normativos, muchas veces relacionados con ordenanzas municipales o requerimientos mínimos de las autoridades competentes. Pérdida de personal clave. Demoras en la modificación y o reajustes en los diseños, lo cual obviamente va a ocasionar cambios también en la parte económica y en la parte de cronograma.
falta de continuidad en los parámetros establecidos por el proyecto, pérdida de archivos por daños eléctricos, base de datos y informáticos, necesidad de realizar nuevos trámites o permisos, tecnología obsoleta, manejo inadecuado de la tecnología disponible, falta de continuidad en los parámetros establecidos para el proyecto, falta de claridad en la comunicación entre participantes y falta de comunicación entre los diferentes interesados del proyecto. Básicamente, todo esto que está aquí, yo creo que podríamos sintetizarlo básicamente en temas de técnicos de tecnología, que implica todos los cambios que hemos visto de diseños, etcétera. Problemas con personal, capacitación de personal o rotación de personal, y temas también de comunicación entre los diferentes intervinientes en el proyecto. Eso es, probablemente ustedes tengan muchos más, quizás unos ya más particulares en cuanto a cada una de las obras en las que han participado, pero creo que es un buen resumen de lo que nos podemos encontrar como riesgos comunes en edificaciones. Por otro lado, hay riesgos comunes también, ya no en la parte interna, sino relativos al contrato. Estos de aquí pueden ser, como está listado a la izquierda del slide, pagos incompletos por parte del contratante, implican retrasos, pérdidas económicas, cierres de contrato a bajo costo, lo cual muchas veces por ganar la obra, eso implica que va a haber una afectación muy probablemente en el alcance del proyecto, cláusulas desfavorables para la contratación, multas excesivas o condiciones no estudiadas inicialmente que pueden ser un punto que golpee a la economía o que golpee al proyecto y al contratista como tal. Poco tiempo de ejecución de la obra, esto va muy relacionado con la experiencia de las personas que elaboran el cronograma de la obra. Y cierre de contratos con materiales de baja calidad, lo cual obviamente implica también un impacto en uno de esos 4 ejes que mencionábamos hace un momento. El que me refiero en este momento es el tema de calidad. Por otro lado, tenemos riesgos comunes relacionados a causas externas. Tenemos dificultad en la ejecución de contratos por cambios en las leyes, pérdidas de confiabilidad por parte de los clientes, cambios demográficos en función del tiempo, desequilibrios económicos, políticos y sociales. En este cortísimo tiempo que nos precede, hemos visto 2 grandes problemas o problemones que se han presentado, el del coronavirus que estamos actualmente viviendo y también el de octubre del año pasado, también la zonada que hubo en Quito, repercutió en todo el país. Son desequilibrios muchas veces sociales que impactan a las obras de una forma que no ha sido prevista desde el inicio, porque son cuestiones inciertas que no pueden ser previstas inicialmente. Luego tenemos asentamientos urbanos, invasiones que pueden impactar también el proyecto, desastres naturales de cualquier índole, de eso también tenemos ejemplos recientes, el de abril del 2016, impactando a todo el Ecuador, condiciones climatológicas complejas durante las obras, vivimos en un país que está bendecido por temas climáticos, pero asimismo las lluvias en el Ecuador son fuertes y cuando llueve, llueve bastante y eso complica los procesos constructivos. Problemas en la estabilidad del terreno y del suelo, riesgos por inundaciones, riesgos de deslaves, subida de precios de los materiales también son cosas que muchas veces pueden ser ya integradas en la gestión de riesgo. Esa categorización de riesgos que nosotros hemos hecho fue una categorización bastante local, bastante tomada del medio y básicamente como una primera aproximación se la dividió en esas 3 categorías que ustedes vieron anteriormente, internos, contrato y externos. El PMI, en la parte que tenía que ver con la extensión al PMBOK relativa a construcción, clasifica las fuentes de riesgo en proyectos de construcción en 6 y habla asimismo de riesgos de diseño o técnicos, riesgos de construcción, riesgos externos, riesgos organizacionales, riesgos de la gerencia del proyecto y riesgos de negocio. Más o menos conjuga quizás con diferentes categorías con lo que nosotros vimos previamente, quizás el PMBOK es un poquito más general, pero la categorización que hace es bastante interesante para efectos de nosotros poder a continuación
poner algún ejemplo que nos ayude a categorizar o a jerarquizar o a dividir esos riesgos dependiendo de dónde vienen y por ende asignar una responsabilidad a alguien de nuestro equipo de trabajo. Ahora, para dinamizar un poquito todos estos temas que estamos viendo, vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Ese ejercicio va a consistir en lo siguiente. Como ustedes ven ahí, hay una actividad en el encabezado de esa desglose de actividades de un pavimento industrial. Básicamente hemos escogido 6 actividades básicas de ese pavimento industrial, como están enlistados: movimiento de tierra, encofrados metálicos, colocación de dovelas, la fundida del concreto de 4.5 megapascales, el corte de juntas y el curado con agua por 7 días. Eso es lo básico de una actividad de pavimento industrial. Ahora bien, si esas son las actividades, nosotros nos vamos a encargar, vamos a hacer un ejercicio en grupo, en casa, ustedes se conectarán, ¿no verdad? En el cual vamos a redactar o vamos a identificar al menos un riesgo por cada una de esas actividades, al menos uno por cada una de esas actividades constitutivas. Pero vamos a redactar el riesgo conforme a lo que hemos mencionado anteriormente, es decir, cuál es el efecto que pueda tener eso y cuál es la causa que pueda tener. No lo vamos aún a cuantificar porque no hay datos suficientes, pero nos vamos a contentar con redactar el riesgo a manera de ejercicio para cada una de esas actividades, pero teniendo en cuenta, teniendo en mente que hay que poner en la redacción de cada uno de esos riesgos, en la frase que vayamos a usar, cuál es el efecto, ¿no verdad? Y cuál es la causa que podría ocasionarlos. Vuelen ustedes en su imaginación y piensen cuáles pueden ser las causas. Es un buen ejercicio como para iniciar lo que vamos a ver a continuación, que son ya las técnicas de identificación de riesgos. Bien, espero que el ejercicio haya sido introductorio, haya sido una especie de gimnasia mental para un poquito mover, interconectar los conceptos con la práctica. Pero ahora vamos a verlo ya en una manera un poquito más académica, cómo podemos identificar esos riesgos. Hay varias formas, varias herramientas, varias metodologías que nos pueden ayudar. Están aquí listados. Vamos a pasar a revista cada uno de ellos, pero me voy a permitir leerlos inicialmente. La primera de ellas es la lluvia de ideas, o también conocida como brainstorming. Es una de las más conocidas y no tan solo funciona en temas de construcción, funciona en multitud de circunstancias. Luego el análisis FODA, o también análisis DAFO, como le suelen decir, que es básicamente una matriz en la cual vamos a identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Es decir, vamos a clasificar todo lo que tiene que ver con la parte interna y la parte externa. Luego vamos a ver una revisión de documentos, unos checklists, también los vamos a mencionar, técnicas Delphi, técnicas Crawford, entre las más importantes, y hay una que no está ahí mencionada, que es también el diagrama de espina de pescado, del cual vamos a hacer un ejercicio. Cuando hablamos de lluvia de ideas o brainstorming, hablamos de una actividad en la cual hay que reunir al equipo de trabajo para comenzar a identificar riesgos, pero muchas veces en ese tipo de reuniones hay ciertas temores a expresarse. Me refiero a que se reúnen diferentes perfiles de personas en la parte laboral y también diferentes tipos de personas en cuanto a su comportamiento. Hay unos que son muy introvertidos, hay otros que son muy extrovertidos, hay unos que tienen miedo de expresar sus pensamientos delante de jefes o delante de gerentes. Entonces, una variable que se suele utilizar en esto es expresar las ideas de esta lluvia de ideas en papeles en forma anónima, de tal forma que la gente tenga mucha más libertad para expresarse. Una vez que se han recogido todos estos papeles o todas estas ideas, si existe la suficiente confianza, hay que plasmarlo en una plantilla similar a la que está
puesta en este momento en la pantalla, ¿verdad? El nombre del proyecto, quién lo prepara, la fecha, el facilitador, el cargo, los participantes y comenzar luego a listar, como les decía yo, los riesgos, el nombre del riesgo y comenzar asimismo ya a cuantificar en base a la experiencia de los participantes cuál es la probabilidad de que eso ocurra, cuál es el impacto que eso traería y cuáles son las acciones de una vez que podrían tomarse para paliar ese riesgo identificado inicialmente. Como segundo punto, segunda técnica, existe el análisis FODA o el análisis DAFO, también o SWOT por sus siglas en inglés. También tiene una plantilla. Esta de aquí asimismo puede realizarse individualmente o en grupo. Tiene un encabezado en el cual están asimismo los datos necesarios para identificar el proyecto, quién lo hace, la fecha, quién es el project manager, el facilitador, los participantes. Pero además hay que hacerse las 4 preguntas que están ahí. Las fortalezas del proyecto. ¿Qué fortalezas potenciales existen sobre el proyecto, el equipo, etcétera? ¿Cuáles son las debilidades potenciales que podrían darse? ¿Cuáles son las oportunidades que podrían presentarse? ¿Y cuáles son las amenazas que podrían darse a lo largo del desarrollo del proyecto? Y en cada una de ellas, asimismo, desglosarlas y poner cuáles serían las acciones que podrían tomarse, sea para mitigar el problema o sea para tomar ventaja del problema en el caso de las oportunidades. Hay luego también otra metodología, una metodología muy interesante que fue desarrollada en Japón dentro de la corriente de calidad total que inició Deming. Esta plantilla o esta metodología se la suele llamar de varias formas, la verdad. Hay quienes le llaman diagrama causa-efecto, diagrama de Ishikawa por el inventor, o diagrama también de espina de pescado. Básicamente le ponen ese nombre porque, como ustedes ven ahí, asemeja, hay que tener un poquito de imaginación, ¿no? Que en la parte inicial, en la parte que está en el extremo derecho, está cuál es el efecto ocasionado. Y luego comenzar a investigar cuáles son las causas de eso, pero las causas las va a definir inicialmente en 4 grupos. Inicialmente esto se pensó, el diagrama de Ishikawa, en 4 grandes grupos, es decir, que las causas podrían venir sea de problemas con equipos, procesos, gente o administrativos. Y posteriormente se le añadió 2 dimensiones más que tienen que ver con método y medio ambiente. Al igual que hicimos hace un momento, vamos también aquí a hacer una dinámica interesante en la cual vamos, ahí ustedes tienen el diagrama de espina de pescado ya un poquito más dibujado como forma de un espinazo de pescado, pero vamos a hacer un ejercicio, ustedes definirán en base a sus grupos, vamos a encontrar potenciales riesgos que podrían darse como consecuencia de un concreto que se prepara en obra y que está fuera de especificaciones. Es decir, hay un concreto que se va a utilizar, vamos a analizar o vamos a revisar ese concreto preparado en sitio, por qué ha salido fuera de especificación, basándonos en esos 6 puntos que están ahí, sea por mano de obra de esa variante o de esa ramita que se desprende de mano de obra, pueden salir hacia los costados varias razones o varias explicaciones de por qué se produce el problema del concreto de fuera de especificación. Igual vamos a hacer con el medio ambiente, con los materiales, con los métodos, con las mediciones y con las máquinas. Básicamente aquí hay varias cosas. La verdad, un concreto fuera de especificación puede darse sea por diferentes causas. De buenas a primeras pueden venirme a mí por lo menos un par y yo las voy a categorizar ahí. Que los materiales, por ejemplo, que el cemento no cumple especificación y por ende, obviamente el concreto va a salir fuera de o no va a alcanzar la resistencia esperada. O puede ser que le hayamos echado más agua de la prevista, o puede ser que no estuvo lo suficientemente bien preparado, que la dosificación no fue la correcta. En fin, puede haber multitud de razones y explicaciones.
Lo interesante aquí es hacer un análisis exhaustivo y ver dónde pudo presentarse el problema. Entonces, como les decía, es una herramienta, en este caso un ejemplo, un ejercicio sencillo, pero podemos ver qué más podemos encontrar en otras situaciones, en otros problemas que se presenten y llegar a ver cuál es la causa raíz que ha producido esa circunstancia. En otros casos también hay ciertas actividades en las cuales la actividad que se ejecuta es una actividad repetitiva. En esos casos lo que se suele llevar como herramienta ideal es una lista de verificación o los famosos checklists. Eso aplica especialmente también cuando yo ya tengo una actividad que se realiza recurrentemente, por ejemplo, mantenimiento de ciertos equipos. En esos casos yo tengo un checklist o un análisis ya de las tareas que voy a realizar para ver que estén correctamente o que estoy yo cumpliendo con cada uno de esos pasos. Como un ejemplo extremo, aquí he puesto yo en el slide todo lo que tienen que chequear los pilotos en un avión comercial. Ellos tienen, de acuerdo al ejemplo, hasta 280 puntos antes de que el avión siquiera empiece a moverse con sus propios motores por la pista del aeropuerto. Esto de aquí sin contar que hay otros temas que hay que revisar por parte de los auxiliares de vuelo y los mecánicos de tierra. Es decir, una lista exhaustiva, y en estos casos es tan exhaustiva porque obviamente una falla, un error o una descoordinación de un avión puede ocasionar una tragedia con consecuencias inimaginables, ¿no? Una forma más que vamos a ver hoy día es la que se conoce como el método Crawford-Sleep. ¿Qué es esto del Crawford-Sleep? Crawford era el nombre del señor que se inventó, pero básicamente se lo conoce en el argot popular como el método de los post-its. Los post-its, ustedes recordarán, son esos papelitos que tienen en un extremo una goma para pegar, y eso se le dio ese nombre porque, como vamos a ver, es parte de las herramientas que nos van a servir para definir esta técnica. Esta técnica Crawford es bastante sencilla, es común, pero nos ayuda en forma bastante efectiva a recopilar información cuando estamos identificando riesgos. Esta técnica requiere básicamente de reunir al equipo y comenzar, podríamos decir inclusive que es una especie de variante de la tormenta de ideas, pero en este caso la gente va a anotar con ciertas características en estos papelitos, en estos post-its, cada uno en forma individual, va a redactar los riesgos que creen que puedan presentarse. Viéndolo a manera de un flujograma, este método Crawford implicaría lo siguiente: dar a cada uno de los miembros del equipo estos post-its, luego hacer la pregunta básica: ¿qué riesgos nos encontramos en determinada o cuál actividad? Cada miembro del equipo tiene que responder sin consultar al otro, es decir, tiene que hacerlo en forma individual, responder en sus post-its y luego hacer un bucle durante varias veces. Es decir, comenzar a analizar esos riesgos que puedan presentarse y finalmente recopilar y procesar la información. Ya vamos a ver cómo. Antes de ello, es bueno entender un poquito en forma idealizada lo que debería ir en cada uno de esos post-its. Los post-its son papelitos no muy grandes, no tienen tanta superficie para escribir, como se ve ahí, pero básicamente lo que yo tengo que tener en cuenta es que me voy a centrar en una actividad, voy a describir el evento, como habíamos mencionado antes, y voy luego a poner las causas y los efectos que esto pueda generar. Adicionalmente, y ya luego con el equipo, podemos definirle una probabilidad, revisar el impacto que pueda tener esto y establecer una relación probabilidad por impacto, que eso lo iremos viendo, como lo hemos visto también ya en la parte cuando hablábamos de decisiones bajo riesgo y bajo incertidumbre. La probabilidad por el impacto nos va a definir un poco cuál es el alcance de ese riesgo a presentarse. Entonces, básicamente, para efectos de hacerlo
más práctico, vamos a decir que dentro del post-it deberían ir la parte central que está en este slide, es decir, la descripción del evento en forma muy sucinta pero muy precisa, las causas y los efectos que puedan presentarse. Luego, ya una vez que ya el equipo ha cumplido con esta tarea de redactar en los post-its se recopilan y vamos a comenzar a hacer una plantilla para registrar los riesgos. Esta plantilla que ustedes ven en pantalla es muy similar a la anterior, a las anteriores que hemos visto, en las cuales está la actividad, está el evento, ya una vez que haya consenso entre las personas que este evento pueda darse, las causas y los efectos, categorizarlo dentro de esa categoría que veíamos que el PMI nos mencionaba hace un momento, es decir, categorías técnicas, de diseño, de administración, organizacionales, etc. Y finalmente poner una línea en la cual haya otros aspectos, es decir, si yo quiero añadir algún tipo de observación, algún tipo de comentario que ayude a definir mejor el riesgo, pues esta es la casilla en la cual yo lo debo de incorporar. Bien, el siguiente ejercicio que estamos viendo en pantalla va a ser similar a algo que hicimos anteriormente, pero en este caso vamos a utilizar los famosos post-its y vamos asimismo a utilizar la plantilla de registro de riesgos que vimos en el slide anterior. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una obra, un edificio en construcción, del cual hemos tomado ciertos rubros, no todo el edificio porque sería imposible presentarlo, pero hemos cogido de ellos 5: cimientos, contrapiso, las actividades en el primer nivel, en la fabricación del entrepiso prefabricado y también la construcción de las escaleras. Cada uno de ellos asimismo tiene su estructura de desglose. Hemos escogido ciertas actividades y lo que vamos a hacer con estas actividades, cada grupo va a preparar lo siguiente. Vamos de cada una de las actividades que están ahí, de cada uno de los bloques, cimientos, nivel 1, etc., vamos a identificar al menos 2 posibles eventos de riesgo. Para cada una de estas actividades escritas, vamos a utilizar los post-its. Como no podemos verlo físicamente, le pueden tomar una foto para ver qué riesgos, ustedes han identificado. Y luego vamos a poner en una hojita de Excel, en una plantilla similar a la que ustedes vieron hace un momento. Vamos a poner el evento, en fin, todos los puntos que vimos y que están en este momento en pantalla, la actividad, el evento, las causas, el efecto y la categoría de acuerdo a lo que menciona el PMI. Recordamos cuáles eran esas categorías. Eran la parte que tenía que ver con diseño, de riesgos técnicos, riesgos de construcción, riesgos externos, riesgos organizacionales, riesgos de la gerencia del proyecto y riesgos propiamente del negocio. Una vez que tenemos eso, por favor, ustedes lo ponen en un archivito en Excel, añaden las fotos y me lo envíen, sea por correo, no por WhatsApp porque se vuelve muy pesado, pero un trabajo por equipo. ¿Okay? Con eso vamos entonces a cerrar el tema de la actividad grupal que tiene que ver con la identificación de riesgos. Paralelamente a esto, yo voy a estar subiendo algo más de información en la plataforma, referencias o libros que sirvan para profundizar un poquito en estos conceptos, pero básicamente creo que lo más importante ha quedado aquí detallado, que es tener cierta disciplina, ciertas conductas para poder identificar de mejor manera el riesgo. Es decir, que esto no se desarrolle de una forma desordenada, sino que el equipo de trabajo tenga una metodología con la cual poder ubicar y poder encontrar todos estos riesgos y que todos además participen en ellos. Bien, entonces cerramos aquí esta clase y espero recibir esa información. Gracias.